que una cosa, hay muchos oyentes que recuerdan al estilo de Patlallán, ¿no? Sacan la carpeta y dicen, yo recuerdo que votó con Macri, que fue el primero que se... Bueno, sí, todo eso es verdad, ¿eh? Todo eso está en la historia, lo sabemos. Pero bueno, viste como en la política... Es con todos. Es con todis. ¿O no, Luis Brustein? Vos que sabés de política, explícanos. Y sí, a veces con todos, a veces con ninguno, ¿viste? Depende de cómo venga la mano. Esperemos que sea con todos siempre. Con todos. Bueno, no es un tema menor, igual ahora tomando el tema que muchos oyentes, la verdad que hay muchos oyentes con mucho enojo, vamos a decirlo. Hay muchos oyentes que no tienen un buen recuerdo de Massa, ¿no? Que lo consideran un costo de la coalición y no un beneficio. De verdad lo ven empoderado. ¿Va a haber que trabajar políticamente sobre ese recuerdo o vos pensás que es marginal, Luis? Te pregunto esto como para... No, bueno, hubo un recuerdo que se trae desde la época que él dejó la gestión de Néstor y Cristina, sí. Y hay otro recuerdo que está más próximo, que es lo que él ha venido trabajando desde que asumió Alberto, donde la verdad que hizo un trabajo bastante cooperativo, digamos, en general se desempeñó bien en la función que tenía. Yo creo que lo que está en evidencia en este momento es que el desgaste del gobierno había sido muy grande por la corrida que hubo, la corrida del dólar. Creo que Gustavo Belli se fue porque realmente fue absolutamente ineficaz. Si la función de él era la relación con los organismos internacionales, cuando se lo necesitó, nos hicieron un corte de manga terrible porque estaba justamente su principal enemigo, que es un activista de los cubanos de Miami, que detesta a la Argentina, y que obstaculizó la posibilidad de la llegada de dólares por esa vía. Y lo último que hizo Belli fue una carta de denuncia, de protesta al representante chino, que tiene una silla, digamos, en el directorio del BID, muy dura, porque efectivamente lo que hizo Claver es inédito en las relaciones internacionales. Realmente equivaldría a una protesta ante el gobierno norteamericano en serio, porque un funcionario que está en un organismo interamericano no puede hacer las calificaciones que hizo en forma pública en la nota que publicó en los diarios norteamericanos. Sí, hay un tema ahí, Luis, esto que vos marcás de Vélez es verdad, y la denuncia de Vélez es cierto que impedía, entre otras cosas, un vínculo fluido con China. Hay que decir que Massa tiene algunas terminales idénticas a las de Vélez, en ese aspecto. Puede ser, pero bueno, eso se irá viendo. Lo que es cierto es que para mí, te digo que yo no pude preparar nada porque estaba muy pendiente de lo que estaba pasando, claro. Así que voy pensando a la misma velocidad que ustedes. Yo lo que creo es que estamos muertos gobierno... entonces, venimos a 3 por hora nosotros, Y bueno, es así. Lo bueno que pasa es que la verdad que en este país tenés que acostumbrarte a estas situaciones, ¿no? Porque son situaciones que es como estar arriba de un caballo que corcovea todo el tiempo. Luis, ¿me dejas incorporar a esta charla y en tal caso vamos mechando un poquito con información económica que tiene Valentina, que estuvo preparando? Es la única que se tomó el laburo de preparar en este tiempito que tiene un semblanteo de la situación económica que va a tener que afrontar más ahora como superministro, y vamos conversando sobre ese contexto. Dale. ¿Te parece, Luis? ¿Valen? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, mencionar que Massa asume en una emergente situación donde la demanda social predominante es una estabilización económica, ¿no? Digo, a la economía real necesita una estabilización económica, necesita cierta certidumbre de saber, bueno, mis salarios van a llegar a fin de mes, la canasta básica va a seguir aumentando, los precios se van a contener, y también los mercados, a su vez, necesitan esa certidumbre que vienen exigiendo y vienen presionando una y otra vez. Entonces, bueno, ahí se comparte esa demanda social que, insisto, predominantemente es por la estabilización económica. Hoy en día hay una cuestión de
una cadena de decepciones, ¿no? Que es imprescindible de un trabajo concentrado, esta producción de nitidez que se le exige a este nuevo cambio de gabinete. Y bueno, cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los desafíos de este cambio de gabinete? En primer lugar, bueno, tenemos varios frentes, ¿no? Digo, tenemos el frente externo, la necesidad de, bueno, continuar o modificar ese acuerdo con el FMI, que en estos 3 meses vemos que estalló la economía, tenemos todos los indicadores de la actividad económica sumamente estancados y nosotros vamos viendo cómo se va moviendo la serie. Hoy la mayoría de los indicadores de actividad, y ojo con este dato, están a los niveles de la devaluación del 2018. Con esos niveles nos estamos comparando. O sea, arranca desde un subsuelo, desde el punto de vista del ingreso, que es un desafío en sí mismo y es un desafío que viene desde el inicio de la historia del Frente de Todos, ya no como gobierno, sino como espacio político. O sea, una de las demandas fundacionales del Frente de Todos es recuperar lo perdido con Macri, de mínima. Exacto. Está bien, después tuviste una pandemia, tenés la guerra ahora en curso, pero ese problema de base que tenía en Argentina cuando llegó el Frente de Todos al gobierno se profundizó en algún punto. ¿Eso es lo que estás planteando? Sí, exactamente. Y acá teníamos una cuestión, digo, en términos de la distribución del poder adquisitivo. Claro. Nosotros teníamos una cuestión donde vos ya venías de 20 puntos perdidos durante la gestión de Macri, luego asume Alberto Fernández, por decreto aumenta 7 puntos, que luego esos 7 puntos se los come la pandemia, ¿no? Entonces digo, no logramos recuperar esa pérdida tan grande. Y hay un fenómeno que es muy interesante ver, que se está volviendo estructural, que tiene que ver con la pérdida de la participación de los asalariados dentro del producto, ¿no? Ese dato es muy interesante, Luis. Esto es un dato clave, porque es un indicador que nos da cuenta de cómo está el panorama hoy en día, cómo se está distribuyendo esa torta, ¿no? Si nosotros vemos los datos, podemos ver que la pérdida de los salarios es de 9 puntos en la participación del PBI, ¿no? Desde el 2016. 7 de ellos fueron al excedente del capital y 5 de esos 7 fueron durante el gobierno del Frente de Todos. Este es el dato central. Déjame enfatizar esto y te abro también a vos, Luis, el juego. Este dato que acaba de dar Valentina, que es la desigualdad distributiva en este periodo de tiempo, me parece que es clave del malestar que la base electoral del Frente de Todos tiene con su gobierno. Bueno, porque yo lo que le completaría lo que estaba diciendo es que la crisis económica se empieza a transformar en una crisis de gobernabilidad. Y entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, primero es el huevo. ¿La crisis económica erosiona la gobernabilidad o la gobernabilidad provocó la crisis económica? No. Primero es la situación económica, que erosiona la gobernabilidad por un mal manejo, en un punto en que cuando la crisis ya estaba engendrada, fue el mismo Guzmán que se dio cuenta de la que se le venía encima y pidió el control de todos los resortes de decisión económica, con lo cual no tenía ningún sentido dárselo a él, porque él era el que sus políticas eran las que había generado ese proceso que se estaba empezando a desatar en ese momento. Ahora, Luis, cuando se va Guzmán, discúlpame, cuando se va Guzmán, Massa hace el mismo reclamo. Yo asumo, pero me dan todo. Y en ese momento, Alberto yo creo que dudó y repartió un poco más la pelota. La crisis se potenció y entonces ahora Massa dice, yo voy, agarro la pelota, creo que es la última bala que le queda al gobierno, yo agarro la pelota, pero me dan el control de todos los resortes de decisión en el plano económico, porque es la única forma de alguna forma ordenar los actores de la economía, porque los actores de la economía, empezaron a funcionar cada uno por su cuenta y generó esta situación de desborde total de estas 2 semanas donde parecía que el gobierno estaba totalmente desbordado y necesitaba dar un golpe de credibilidad muy fuerte, que me imagino yo que es lo que están tratando de hacer ahora. Bien. Valen, retomemos entonces el dato que estabas dando, que es uno de los desafíos
del elenco económico que llega, que es por lo menos corregir esta desigualdad que se ha profundizado en materia distributiva. ¿Cuánto de la torta entonces de los trabajadores se perdió, o mejor dicho, cuánto perdieron los trabajadores en su participación de la torta? La torta es el producto de lo que se produce. 7 puntos perdió la participación. O sea, los trabajadores participan 7 puntos menos. Sí, y eso se explica por una transferencia de ingresos hacia el sector del capital, ¿no? Digo, dejan de participar los trabajadores y empieza a ganar lugar el excedente del capital, ¿no? Y de esos 7 puntos son de este periodo de gobierno. 9 puntos... 5 de esos 7 puntos son de este gobierno. 5 de esos 7 puntos, perfecto. Para seguir con otros desafíos, ¿vale? Bueno, principalmente, insisto con esta cuestión que el equilibrio es con mayor distribución, digo, no es una cuestión la distribución del ingreso endógena al crecimiento, ¿no? O sea, el equilibrio fiscal, mantener las cuentas equilibradas, pero con inclusión. Exactamente. No con ajuste sería. No, y es un poco discutir esta premisa que se sostenía, sobre todo del oficialismo, de, bueno, primero crecemos y después distribuimos, ¿no? Digo, es una condición necesaria esa distribución, y hoy el crecimiento ya se dio y se está estancando. Si uno se basa en las ideas de Massa, querido Luis Brustein, en las ideas que le hemos escuchado en campaña, hizo campaña en el 2013, hizo campaña en el 2015, hizo campaña en el 2017, o 2017, sí, 2017 hizo campaña, no, ahí me pierdo. Bueno, después de 2019 con el Frente de Todos, uno lo ubicaría a Massa, si bien no es un economista, dentro de las ideas ortodoxas de la economía. Es decir, de los que plantearían un esquema de equilibrio fiscal con poca expansión del gasto público, ¿no? Con poca inversión. Pensar como vos. Si nos guiamos por lo que decía en campaña, Si nos guiamos por lo que decía en campaña. Pero yo creo que básicamente Massa es un pragmático. Es un pragmático con la tendencia que estás diciendo vos, no un pragmático. En el barrio le dicen veleta eso. ¿No es que en el barrio le dicen veleta eso? Él tiene esa tendencia, pero creo que es un pragmático también. Sí. Y él acá va a tener que hacer una política, aunque él necesita tener autoridad sobre todos los resortes de decisión económica, él va a tener que hacer una política de mucho consenso dentro del Frente de Todos. Eso lo va a necesitar, porque cualquier movimiento que haga ahora necesita mucho respaldo político. Sí, a ver, me parece que yo lo decía al principio, Luis, del programa, cuando dábamos la noticia en tiempo real, y lo hablábamos con Gaby, lo hablábamos con Lu, medio reflexionando en vivo, digamos, bueno, estamos en vivo siempre, pero reflexionando en tiempo real sobre la noticia. Decíamos, el primer efecto que hoy se lo adjudicaban como un efecto mágico a la presencia de Massa, en realidad es el efecto de la coordinación política en un espacio político que adolecía de tal cosa y que tuvo consecuencias económicas muy severas. Dábamos el ejemplo, Valen, de cómo se iban por la canilla del Banco Central los dólares que entraban por comercio exterior. Sí, todo este superávit récord que tuviste en el 2021, incluso en los primeros meses del 2022. Todo eso no se ve traducido en la acumulación de reservas del Banco Central. Se fueron 30.000 millones de dólares se fueron. Y esto tiene que ver con esto, o sea, de esos 30.000, 14.000 fueron, por ejemplo, insisto, para pagar la deuda con los acreedores privados, para salvar a esas empresas que también hicieron esa valorización financiera. Acá pregunta un oyente si Diego Bossio vuelve al ANSES. No, digo, ¿es con todos, Luis? No, pero en general las movidas que está viendo, los nombres que están apareciendo, digamos, son conocidos, y se mueven dentro de lo que es el espacio del Frente de Todos, ¿no? Hasta ahora. ¿No? Castañeto, bueno, los que han ido surgiendo. A Castañeto lo debe conocer Guatallán, porque era futbolista, ¿no? Castañeto era arquero, ¿no?
Era arquero, sí, Castañeto fue arquero. ¿Tombolini no aparece en ningún lado? Tombolini estaba en el Banco Nación. No, Tombolini había pasado a otra provincia, me parece, al Banco Provincia. No, creo que había pasado a otra área, me parece vinculada a energía, pero ahora lo vamos a chequear, estaba en el Banco Nación. Porque está en el equipo de confianza de Massa, ¿no? En los últimos años. Era el candidato de Massa en la capital. Sí. Igual pero... si va a ser el equipo, a ver, el equipo de Massa, el principal economista, mejor dicho, lo voy a plantear de otra manera, el economista de mayor relieve en el entorno de Massa, que no es un economista de Massa, es Miguel Peirano. Miguel Peirano está en Estados Unidos, le pidieron que vuelva, dijo, ni en pedo. La verdad, esa fue la respuesta que dio Miguel Mike Peirano, como se lo conoce en el ambiente económico. Acá me aclaran que justamente Tombolini está en ARSAT. Yo sabía que había pasado. Cierto, sí, razón. Pero bueno, te decía, hay que ver cómo arma su equipo. Hasta ahora vamos conociendo reubicaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo no descartaría a vos, che. No, me parece que no. Es una provocación, ¿no? Es una provocación. No, es una situación difícil para el país. O sea, lo que está pasando a nivel del gobierno, bueno, fue algo que el gobierno también se fue engendrando a partir de su inmovilidad durante todas las 2 o 3 semanas que sucedieron. Bueno, desde antes de Guzmán, que la política de Guzmán era quedarse quieto, y siguió a medida que iba creciendo la bola de nieve del dólar, del conflicto con el campo, en fin, con todas estas situaciones. Y bueno, ahora tiene esta cuestión que realmente es una situación muy delicada. Es difícil hacer previsiones, incluso saber lo que hará Massa. Yo creo que el reclamo más importante en este momento, estábamos hablando de la distribución del ingreso, de la riqueza y demás, pero en este momento el reclamo fundamental pasa por la inflación. Por la inflación, pasa por detener la disparada del dólar, pasa por esas variables que están en rojo total, y que dan la sensación de descontrol por parte del gobierno. Y eso es para mí el reclamo, o por lo menos lo que está así a nivel de la sociedad, indistintamente de casi todos los sectores, menos los que están especulando, que obviamente siempre los hay, y muchas veces son actores directos y causantes de este tipo de crisis, y se enriquecen y aparecen fortuna de la desgracia de la mayoría de los argentinos. Pero yo creo que a nivel de la sociedad, el reclamo, así como urgencia, es ese: paren la inflación, paren el descontrol con el dólar, paren ese tipo de cosas, ¿no? Querido Luis, un abrazo grande. A seguir trabajando, también, me imagino, vos también hoy, tenemos una noche larga. Bueno, nos reencontramos el lunes ya. El lunes acá en la nos vemos el lunes allá en el piso. Un abrazo grande, Luis.